El tema a tratar será sepsis y el choque séptico en el neonato. Para esta revisión se realizó una búsqueda bibliográfica donde como guías de práctica clínica se encuentran las guías colombianas sobre sepsis neonatal temprana del 2013, así como otro tipo de estudios como los aquí mencionados. Inicialmente presentaré el siguiente caso clínico. Este es un caso que cualquiera de nosotros podría recibir en la consulta de un día cotidiano. Ingresa a la consulta una madre con un recién nacido de sexo masculino, de 2 días de vida, quien refiere que no quiere comer, que ha presentado vómito en 2 ocasiones, que se lo encuentra somnoliento y no lo ve bien. Como antecedentes refiere al médico haber tenido un parto vaginal institucional sin complicaciones con una ruptura de membranas de 14 horas. Nació a las 37 semanas de gestación, tuvo 4 controles prenatales con un perfil infeccioso negativo, pero no alcanzó a reclamar resultados de cultivo realizados 2 semanas antes. Menciona que está muy asustada porque su hijo mayor estuvo hospitalizado cuando nació por una infección. El médico al examen físico encuentra un paciente con una tensión arterial de 77/43, una medida de 55, una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 70 por minuto y una temperatura de 35.5 grados. Lo encuentra con pobre succión, ligera hipotonía generalizada y el resto del examen físico estaba normal. Con este caso clínico, más común de lo que pensamos en nuestra práctica clínica, se puede ilustrar las condiciones en las que llegan los neonatos. Sus síntomas iniciales son muy inespecíficos, igual que el examen físico. Pero en un neonato estos signos y síntomas son una alarma, como más adelante vamos a revisar, además de la presencia de factores de riesgo nombrados en los antecedentes que es necesario identificar. Ahora bien, en cuanto a la definición de sepsis, encontramos que a pesar de muchos años de experiencia clínica con el cuidado de recién nacidos con sospechas de sepsis o sepsis confirmada, aún no se tiene una definición consensuada de sepsis neonatal. Tradicionalmente, la definición de sepsis ha incluido aislamiento de un patógeno de un fluido corporal normalmente estéril, ya sea sangre o líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como las características clínicas de la sepsis pueden ser inducidas por potentes citoquímicos proinflamatorios, el término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también ha sido utilizado al describir la sepsis neonatal. La sepsis en el neonato es un problema de salud global significativo asociado con una alta morbilidad y mortalidad y unos pobres resultados a largo plazo para los sobrevivientes, particularmente en entornos con recursos insuficientes. A diferencia de los adultos, quienes desarrollan sepsis en las últimas etapas de la vida, los sobrevivientes de sepsis neonatal experimentan décadas de deterioro, sin tratamientos efectivos. El reconocimiento temprano y el diagnóstico son complejos. Además, el valor predictivo positivo y la reproducibilidad de las pruebas diagnósticas son subóptimas, lo que conduce a un muy bajo índice de sospecha clínica y altas tasas de tratamiento antimicrobiano empírico. Sin embargo, la exposición innecesaria a agentes antimicrobianos aumenta el riesgo de patologías subsecuentes a corto plazo, incluidos la enterocolitis necrosante y sepsis tardía, así como morbilidades a largo plazo. Por lo tanto, el uso de múltiples definiciones clínicas y de laboratorios para corroborar la presencia de sepsis en esta población disminuye la capacidad de investigación significativa y la oportunidad de limitar la enfermedad y su impacto. En el neonato se vuelve un reto de la determinación de disfunción del órgano blanco, ya que en muchas ocasiones no se tiene una línea de base para comparar su función. La sepsis neonatal se clasifica como de inicio temprano o de inicio tardía, según la edad de inicio y el momento del episodio de la sepsis. Dentro de las características de la sepsis de inicio temprano se encuentran que estas infecciones generalmente aparecen dentro de las primeras 72 horas de vida, son adquiridos antes o durante el parto y generalmente representan transmisión vertical de la madre a hijo. La bacteria implicada con más frecuencia es el estreptococo del grupo B. En cuanto a la sepsis de inicio tardío, estas infecciones se presentan más allá del 3.º al 7.º día de edad y se atribuyen a organismos adquiridos de interacción con el ambiente del hospital o la comunidad. En algunas situaciones, los organismos atribuidos a la sepsis de inicio tardío pueden ser adquiridas en el parto, pero con manifestaciones clínicas de infección después de 72 horas de vida. Para las infecciones del estreptococo del grupo B de inicio tardío, a menudo se refiere a una enfermedad que ocurre de 1 semana a 3 meses de edad, con infecciones que desarrollan después de los 3 meses de edad, designado como infección de inicio muy tardío.
Durante los primeros 3 meses de vida, el sistema inmune innato aún se encuentra inmaduro, principalmente en los niños prematuros, por lo cual están expuestos a organismos del ambiente que pueden ser patógenos para ellos. Por ejemplo, la contaminación a través de las manos es la fuente más común de infección postnatal en bebés que son admitidos a hospitales. Por esto, la importancia de la higiene de manos. ¿Por qué es importante saber sobre sepsis neonatal? Las estimaciones precisas de la carga de la sepsis neonatal varían según su entorno, con diferentes estimaciones de carga entre países de diferentes niveles de ingresos. La tasa de la sepsis neonatal es muy importante, pero se ha complicado por variaciones en las definiciones utilizadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la incidencia de sepsis neonatal varía de 1 a 4 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad va dentro del 5 a 53%, siendo mayor en los recién nacidos pretérminos de muy bajo peso al nacer. Sin embargo, la sepsis neonatal disminuyó después de la implementación de la profilaxis antimicrobiana intraparto para el estreptococo del grupo B. En Canadá, disminuyó la incidencia de 6.8 por 1000 ingresos a 2 por 1000 ingresos después de la profilaxis. En Canadá y en los Estados Unidos, disminuyó la sepsis temprana por estreptococo del grupo B, pero se aumentaron otro tipo de patógenos. La sepsis es la principal causa de complicación y fallecimientos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. En América Latina, la incidencia de sepsis neonatal se encuentra entre 3.5 y 8.9%. 5 millones de pacientes fallecen en el periodo neonatal anualmente. Un 98% se encuentran en naciones del tercer mundo. La mayoría de ellos por infecciones, prematurez y asfixia. Las infecciones neonatales provocan alrededor de 1.6 millones de muertes neonatales, en su mayoría debido a sepsis y meningitis. Además del impacto en la mortalidad, la presencia de sepsis neonatal se asocia con complicaciones severas a largo plazo, como problemas del neurodesarrollo, especialmente en recién nacidos prematuros, complicaciones asociadas a meningitis como hidrocefalia, asociadas al uso de antibiótico. La sepsis neonatal es causada por múltiples microorganismos. Vamos a hablar sobre los agentes causales de la sepsis neonatal temprana y tardía. La sepsis neonatal de inicio temprano se produce en el útero a partir de bacterias transplacentarias, o más comúnmente ascendentes, ingresando al útero desde el ambiente vaginal después de una ruptura de membranas. Además, el recién nacido puede infectarse cuando se expone a bacterias patógenas, virus u hongos durante el paso a través del canal del parto. El canal del parto humano es colonizado por organismos bacterianos aeróbicos y anaeróbicos. La coriamnionitis es el resultado de la invasión microbiana de líquido amniótico, a menudo como resultado de la ruptura prolongada de las membranas. El síndrome clínico de coriamnionitis podría incluir signos maternos como la fiebre, leucocitosis, secreción y sensibilidad abdominal inferior, y signos fetales como la taquicardia, que es el más común. El estreptococo del grupo B y la Escherichia coli son los microorganismos involucrados con mayor frecuencia en la sepsis neonatal temprana, representando aproximadamente el 70% de las infecciones de manera combinada. El 38 y el 43% corresponden al estreptococo del grupo B. No obstante, cuando se analizan por separado los recién nacidos pretérmino y de bajo peso al nacer, la mayor morbilidad se atribuye a la Escherichia coli y a otros bacilos gram negativos. Ahora, dentro de los factores de riesgo maternos para desarrollar sepsis encontramos la coriamnionitis, la ruptura de membranas mayor de 18 horas, la colonización o la bacteriuria por el estreptococo del grupo B, los antecedentes de hijos con infección por el estreptococo del grupo B y la infección de vías urinarias no tratadas durante el tercer trimestre de la gestación. En cuanto a los factores de riesgo del recién nacido, encontramos que la prematurez y el bajo peso al nacer son los principales factores de riesgo, aumentando de 3 a 10 veces el riesgo de aparición de sepsis. También el niño que fue sometido a reanimación con invasión por catéteres o intubación orotraqueal, los bajos niveles de vitamina D han estado asociados al mayor riesgo de sepsis, la sobreutilización de antibióticos, la nutrición parenteral, sobre todo los lípidos, y los protocolos de limpieza en la sociedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas son muy variadas. La observación y vigilancia clínicas hacen parte de los pilares fundamentales en el enfoque y manejo de los recién nacidos con riesgo de sepsis. La gran mayoría de los síntomas, el 90%, se presentan en las primeras 48 horas, el 85% en las primeras 24 horas. Los signos y síntomas son inespecíficos y requieren de un alto índice de sospecha y una vigilancia estricta que permita asociar esos hallazgos clínicos con los antecedentes previamente analizados para poder tomar una decisión adecuada y oportuna.
encaminada bien sea al inicio de terapia antibiótica o no, dado que ambas decisiones involucran comorbilidades asociadas. Inicialmente se presenta una clínica con unos síntomas inespecíficos como son la dificultad para la alimentación, inestabilidad en la temperatura, apatía, taquicardia inespecífica y la madre referiría que no luce bien. La clínica se divide en dos fases, una fase inicial y una fase tardía. La fase inicial comprende síntomas tanto digestivos, respiratorios y neurológicos como aparecen en el cuadro. Y los síntomas de la fase tardía, en este se encuentran que se acentúa la fase inicial y además se presentan signos cardiocirculatorios y signos hematológicos. En cuanto al hemograma, se utiliza el conteo total y diferencial de leucocitos, recuento de neutrófilos absolutos e inmaduros y la relación de neutrófilos inmaduros y totales. Aunque el conteo de glóbulos rojos tiene limitaciones en términos de sensibilidad, una proporción de neutrófilos entre inmaduros y totales de 0.2 o mayor ha sugerido una infección bacteriana. Sin embargo, recuentos anormales de leucocitos también podría ser el resultado de la exposición fetal o dentro del útero a inflamación y no a. En cuanto al hemograma, se utiliza el conteo total y diferencial de leucocitos, recuento de neutrófilos absolutos e inmaduros y la relación de neutrófilos inmaduros y totales. Aunque el conteo de glóbulos blancos tiene limitaciones en términos de sensibilidad, una proporción de neutrófilos entre inmaduros y totales de 0.2 o mayor ha sugerido una infección bacteriana. Sin embargo, recuentos anormales de leucocitos también podría ser el resultado de exposición fetal dentro del útero, inflamación y no a sepsis como se ve con frecuencia después de la coriomielitis materna. Por lo tanto, parece que el beneficio principal del recuento de leucocitos es su valor predictivo negativo, ya que los valores de normalidad hacen que sea poco probable que la sangre o el cultivo de líquido cefalorraquídeo sean positivos. También vale la pena teniendo en cuenta que los valores de glóbulos blancos son dinámicos durante las primeras 12 horas de vida, por lo que las mediciones en serie durante 24 horas pueden ser más informativas que una sola. Entonces, ante la complejidad del diagnóstico de la sepsis neonatal, se deben utilizar los algoritmos diagnósticos. Los investigadores han intentado desarrollar y validar los llamados puntuaciones de sepsis mediante la incorporación de diferentes combinaciones de parámetros de respuesta inflamatoria, evaluaciones de laboratorio y hallazgos en el examen físico, pero un solo puntaje no ha demostrado ser consistentemente confiable. Se realizó un algoritmo cuantitativo de estratificación para el riesgo de sepsis de aparición temprana en recién nacidos desde las 34 semanas de gestación o más, teniendo en cuenta datos de la madre y del lactante recogidos de más de 600 nacidos vivos. Con la determinación del riesgo se decide iniciar o no antibióticos. Según estos artículos que les presento, se han realizado estudios para validar dicho algoritmo. Inicialmente se ha mostrado disminución en el uso innecesario de antibióticos en más del 50% de los casos, pero le sugieren más estudios de validación, por lo tanto no son concluyentes. Las recomendaciones actuales de CDC para la realización del cultivo prenatal, rectal y vaginal están indicadas en las gestantes de 35 a 37 semanas, alrededor de 4 semanas antes del nacimiento. ¿Cuándo entonces se debe realizar la profilaxis intraparto? Esta profilaxis se debe realizar en los siguientes casos: cuando el tamizaje es positivo, cuando hay antecedente de un hijo previo con infección diseminada por estreptococo del grupo B, ante bacteriuria por estreptococo del grupo B, cuando hay una ruptura de membranas mayor de 18 horas en los recién nacidos pretérminos y sin tamizaje, pero con uno o más factores de riesgo. Ante un estafilococo coagulasa negativo, se utilizaría vancomicina, con un germen blest los carbapenémicos y con carbapenemasas la colistina con tigeglicina. Ante infección por hongos se usaría el fluconazol o la anfotericina B y para ante infección viral el aciclovir. Según las guías de práctica clínica, la duración del tratamiento debe ser el siguiente. Cuando hay hemocultivos negativos y una adecuada evolución, el tratamiento por 48 a 72 horas y luego suspender. Ante una alta sospecha de infección o evolución no favorable, entre 5 y 7 días. Con hemocultivos positivos, 7 días de tratamiento. Ante no respuesta, se pasaría a un tratamiento de segunda línea con cultivos positivos durante 7 días.
La mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales debe desarrollar estrategias para disminuir el uso de antibióticos y minimizar los efectos adversos mediante un estudio exhaustivo de la duración de la terapia. Como el conocimiento del microbioma neonatal emerge, la importancia de minimizar la exposición a los antibióticos para disminuir enfermedades como la enterocolitis necrosante y otras a largo plazo. La prevención de las infecciones neonatales es el objetivo final. El mantenimiento de un ambiente neonatal limitado en patógenos, sobre todo para los bebés prematuros, sigue siendo un desafío. Además de la necesidad que tienen sobre todo los prematuros, accesos venosos, apoyos respiratorios y monitoreos en algunos casos por periodos largos, aumenta el riesgo de sepsis, por lo tanto sigue siendo un reto en la atención médica. Ahora, pasando al shock séptico, este se define como una sepsis con disfunción cardiovascular a pesar de la administración de cargas de líquidos isotónicos a más de 40 mililitros por kilo en una hora. También a la disminución de la presión arterial sistólica, o sea, hipotensión, en percentiles por debajo del 5 para su edad, o tensión arterial por encima de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad. También la necesidad de un fármaco vasoactivo para mantener la presión arterial en el rango normal, como dopamina, o dobutamina, epinefrina o norepinefrina a cualquiera de dosis. O con dos de los siguientes criterios: acidosis metabólica inexplicable, como un déficit de base por encima de 5 miliequivalentes por litro, un aumento del lactato arterial más de 2 veces el límite superior de lo normal, oliguria, con una producción de orina por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora, el llenado capilar prolongado más de 5 segundos y la diferencia de temperatura más de 3 grados. La presentación hemodinámica en neonatos es mucho más variable y varios factores contribuyen a la diferencia de desarrollo en respuestas hemodinámicas que incluyen estructura alterada y función de los cardiomiocitos, capacidad limitada para aumentar el accidente cerebrovascular, el volumen y la contractilidad y contribución de la transición de la circulación fetal a la neonatal. También, un ductus arterioso persistente y la presencia de persistencia de hipertensión pulmonar del recién nacido son importantes factores modificadores para el tratamiento de la hipotensión y la hipoxia. Dentro de los objetivos del tratamiento se encuentran un tiempo de llenado capilar de menos de 2 segundos, unos pulsos normales sin diferenciación entre pulsos periféricos y centrales, unas extremidades calientes, producción de orina superior a 1 mililitro por kilo por hora, un lactato sérico bajo y la saturación venosa mixta de más del 70%. Para el tratamiento siempre se debe administrar oxígeno. En neonatos a término se puede administrar cargas de 10 mililitros por kilo de líquidos endovenosos, vigilando que no presente hepatomegalia ni esfuerzo respiratorio. Se pueden requerir hasta 40 mililitros por kilo en la primera hora. Los líquidos endovenosos deben ser infundidos con el objetivo de alcanzar la normalidad de la perfusión y de la presión arterial. En los líquidos de mantenimiento se debe proporcionar un flujo metabólico de glucosa, para lo cual se usa dextrosa en agua destilada al 10% para prevenir la hipoglicemia. En contraste con los resultados con la reanimación con líquidos de manera agresiva en las poblaciones de mayor edad, no hay pruebas suficientes para apoyar expansión temprana de volumen en neonatos muy prematuros. En los neonatos prematuros hipotensos se recomienda que una sola carga de solución salina de 10 a 20 mililitros por kilo durante 30 o 60 minutos, y si necesita más intervención es necesario comenzar con medicamentos vasoactivos, ya que los cambios rápidos de presión arterial pueden provocar hemorragia intraventricular, sobre todo en pacientes con menos de 30 semanas de gestación. Para la terapia con medicamentos cardiovasculares, los medicamentos cardiovasculares incluyen los inotrópicos, vasopresores y vasodilatadores. Estos deben ser utilizados de acuerdo a sus efectos y guiados por los parámetros hemodinámicos del paciente. Como conclusiones tenemos que las estrategias de detección prenatal y tratamiento intraparto de estreptococo del grupo B ha disminuido la incidencia de sepsis por este germen. El uso generalizado de antibióticos aumenta los índices de resistencia bacteriana. El uso de algoritmos diagnósticos basados en puntajes para predecir el riesgo de sepsis y conducta requieren más estudios. Es necesario disminuir el uso de antibióticos y la duración de la terapia para evitar efectos adversos. La meta es la prevención de las infecciones neonatales. Y en el shock, el reconocimiento rápido y el manejo inmediato son los determinantes para un adecuado desenlace.